Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con otro estudio de la Biblia con tema de la actualidad para este tiempo. Y el tema es: ¿el aborto es un homicidio? Eso lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. El tema del aborto es uno de los más controversiales de nuestra época. Abordarlo con honestidad bíblica requiere valentía, sensibilidad y verdad, especialmente considerando que muchas personas han sido afectadas directa o indirectamente por esta práctica. La pregunta central es clara: ¿es el aborto equiparable al homicidio según la Biblia? Las Escrituras es explícita al prohibir el homicidio: no matarás. Éxodo 20:13. Sin embargo, la Biblia también muestra que no toda muerte es catalogada como homicidio. Por ejemplo, en contexto específico como la guerra, Josué capítulo 11 versículo 20, o el sacrificio de animales para alimento o ceremonia, Génesis capítulo 9 versículo 3 y 4, y Éxodo 24:5. La muerte no era considerada homicidio, pues no implicaba la eliminación injusta e ilegal de una vida humana inocente. ¿Qué es el homicidio? ¿Qué es el homicidio según la Biblia? El homicidio puede definirse como la muerte premeditada e injusta de una persona causada por otra. La Biblia condena repetidamente este acto como una característica de una sociedad corrompida por el pecado. Deuteronomio 5:17, Isaías capítulo 1 versículo 21, Osea capítulo 4 versículo 2, Mateo capítulo 5 versículo 21. Determinar si el aborto es homicidio implica responder dos preguntas fundamentales. ¿Es el feto un ser humano? Número 2. ¿Tiene valor y dignidad delante de Dios? Si el feto no fuera humano, el aborto no sería homicidio. Pero si el feto es un ser humano en desarrollo, entonces la interrupción deliberada de su vida encaja plenamente en la definición bíblica de homicidio. El principio bíblico de no decidir unilateralmente sobre la vida. Una de las razones por las cuales Dios prohíbe el homicidio es que ningún ser humano tiene la autoridad moral para decidir arbitrariamente sobre la vida del otro. En la ley del Antiguo Testamento, incluso un asesino no podía ser condenado sin múltiples testigos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Un solo testigo no bastará contra ninguno o cualquier delito o en cualquier pecado. Por dicho de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. Cualquiera que dé muerte a alguno por testigos matarán al homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Números capítulo 35 versículo 30. Esto muestra cuán serio es para Dios quitar una vida humana. En la guerra, los soldados no actuaban por interés personal, sino bajo la autoridad y con el propósito de proteger a inocentes frente a una amenaza. El aborto, en cambio, consiste en una decisión unilateral que pone fin a la vida de un ser indefenso. ¿Cuándo comienza la vida humana? Desde una perspectiva biológica, la vida humana comienza en la concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Se forma un nuevo ser con ADN único, irrepetible. No es una extensión del cuerpo de la madre, sino una vida humana distinta en desarrollo. La diferencia entre un feto y un adulto no es de naturaleza, sino de edad, ubicación y dependencia. Interrumpir el desarrollo fetal no es eliminar tejido, sino destruir una vida humana única. El testimonio bíblico sobre la vida en el vientre. La Biblia afirma de manera consistente que la vida humana comienza en el vientre materno. Sansón declaró: porque aquí que concebirás y dará a luz un hijo, porque el hijo será nazareno a Dios desde el vientre. Jueces 13:5. David reconoce su existencia personal antes de nacer. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Salmo 139:16. Asimismo Dios declara sobre Jeremías:
Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Estos textos confirman que Dios reconoce y llama a la persona desde el vientre, no desde el nacimiento. La supremacía de la ley divina. Aunque muchas leyes humanas han legalizado el aborto, la legalidad no determina la moralidad. Las escrituras enseñan que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. El valor de la vida humana no depende de la opinión cultural ni de las decisiones políticas, sino del diseño y voluntad de Dios. Cuando una madre o un sistema decide terminar un embarazo, se pone fin deliberadamente a la vida de otro ser humano creado por Dios. Desde la perspectiva bíblica, esto constituye homicidio. La Biblia enseña con claridad que la vida humana comienza en la concepción y que quitar intencionalmente la vida de un inocente es pecado delante de Dios. El aborto, independientemente de su aceptación social o legal, implica la eliminación deliberada de una vida humana y por tanto encaja en la definición bíblica de homicidio. Dios es el autor de la vida. Cada ser humano es valioso a sus ojos, aún antes de nacer. Defender la vida no es un acto político, sino un acto de fidelidad a la verdad divina. Y aunque el pecado del aborto es grave, la gracia de Cristo es suficiente para perdonar, restaurar y sanar a todo aquel que se arrepiente y viene a Él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dios te bendiga.